La historia comenzaba en una gran fiesta, donde las personas de la alta sociedad se reunían para disfrutar de una noche llena de lujo y encanto. Hombres y mujeres vestidos con elegancia conversaban animadamente, mientras la música envolvía el lugar con un aire festivo. En medio de la multitud, una joven caminaba con paso seguro, y sin darse cuenta, dejaba caer un pañuelo de seda al suelo. Este pequeño accidente no pasó desapercibido para un hombre que, intrigado, se apresuró a recogerlo, decidido a devolverle el delicado objeto. El hombre tomó el pañuelo con cuidado, dispuesto a entregárselo a su dueña, quien parecía no haberse dado cuenta. Justo cuando estaba a punto de alcanzarla, la chica se volvió hacia él, su mirada fría y penetrante junto con esos ojos rosados y brillantes que destilaban una extraña intensidad, lo hicieron quedarse sin aliento. Era una expresión tan particular que el hombre, casi sin proponérselo, quedó hipnotizado, como si estuviera bajo el hechizo de una belleza tan deslumbrante que paralizaba. Intentó hablar, pero solo logró balbucear, atrapado en un tartamudeo sin sentido. Las palabras parecían haberse evaporado en su garganta. La joven, con un tono tajante y una expresión que denotaba cierta indiferencia, le dijo que no necesitaba el pañuelo y que podía tirarlo si lo deseaba. Acto seguido, le dio la espalda con frialdad. El hombre, aún sorprendido y con el rostro sonrojado, comenzó a hacer reverencias torpes, completamente abrumado por la situación. En ese momento, otros hombres que estaban cerca y también habían quedado fascinados por la presencia de la joven, se acercaron. Al ver el pañuelo, se sintieron igualmente atraídos por la idea de recogerlo, y como si estuvieran bajo un hechizo, decidieron ofrecerse para tirarlo ellos mismos. Sin pensarlo mucho, comenzaron a discutir entre sí sobre quién tendría el privilegio de deshacerse del pañuelo, casi como si fuera un honor. Uno de ellos, llevado por la curiosidad, lo olió, como si quisiera guardar algo de la esencia de aquella dama que tanto los cautivaba. Sin embargo, Rosetta Gaetani, la dueña de aquella mirada que los había atrapado a todos, miraba la escena con desdén. A sus ojos, todos estos hombres no eran más que meros perros en celo, disputándose por un gesto de atención. Para ella, este tipo de situaciones no tenía gracia alguna y solo le causaba fastidio. Rosetta, la única hija del conde Gaetani, era conocida precisamente por su habilidad para embelesar a quien la mirara, dejando a todos atrapados en su presencia. Aquella escena ocurría en el presente, pero hacía no tanto tiempo, Rosetta había sido alguien completamente distinto. En otra vida, había sido una oficinista común y corriente, alguien sin nada especial. Su único familiar era su padre, con quien mantenía una relación fría y distante, casi indiferente. En el trabajo, siempre había sido reservada y poco sociable. Parecía ser incapaz de conectarse realmente con los demás, incluso con los pocos amigos que tenía. A pesar de vivir así, no podía evitar preguntarse algo de vez en cuando. Si hubiese nacido como esas personas que irradiaban una luz especial, esas que lograban capturar todas las miradas y convertirse en el centro de atención de todos, ¿cómo sería vivir así? Se preguntaba cómo sería esa vida en la que, de manera natural, todos te desean y te buscan. Mientras avanzaba por la calle, observaba todo a su alrededor y no podía evitar cuestionarse si era real. Pensaba que era muy extraño y sofisticado, que solo existía en las novelas románticas que alguna vez había leído. Al girar una esquina, sus ojos se posaron en un gran cartel publicitario que captó de inmediato su atención. En él, prometían que cualquiera podría vivir una fantasía romántica solo con ingresar a un mundo virtual. Fue justo en ese momento cuando algo despertó en ella, una chispa de curiosidad. Decidió investigar y descubrió un juego de fantasía romántica, en realidad virtual, que parecía justo lo que necesitaba para añadir un toque de aventura a su vida. Este juego, con el título intrigante de El Jardín de los Románticos, permitía a los jugadores asumir el papel de una joven noble y explorar romances con 3 protagonistas masculinos. La premisa del juego era sencilla, pero cautivadora: conquistar el corazón de uno de esos 3 enigmáticos personajes. Los 3 protagonistas románticos del juego eran bastante llamativos, cada uno con un carácter y un estilo propios. Se encontraba por un lado el príncipe libertino, un hombre audaz y seductor que parecía disfrutar de sus encantos y libertades. Luego estaba el duque misógino, alguien de carácter fuerte y aparentemente frío hacia las mujeres, pero que sin duda tenía su lado intrigante. Y por último, el paladín devoto, un hombre honorable y recto, siempre dispuesto a hacer lo correcto y proteger a los suyos.
Todos parecían tener su propio atractivo y desafíos, y la elección estaba clara. Debía hacer que uno de ellos se enamorara de ella y, con un poco de suerte, lograr su ansiado final feliz. Una vez que empezó a jugar El Jardín de los Románticos en su versión de realidad virtual, se dio cuenta de que la decisión no era tan fácil como parecía. Se encontró dudando, preguntándose a cada momento qué personaje debería elegir. A medida que los conocía, también comenzó a cuestionarse sobre los títulos que los definían. ¿Por qué los habrían llamado de esa manera? ¿Serían meros estereotipos o habrá algo más detrás de sus personalidades? Mientras seguía explorando el juego, apareció una nueva opción inesperada, la posibilidad de personalizar a una protagonista femenina. Esta opción incluía varias alternativas y configuraciones para darle a cada protagonista un toque único. Ella se emocionó al ver que todas las protagonistas disponibles eran mujeres hermosas y encantadoras, cada una con un estilo propio. No sabía a quién elegir y se entretenía revisando cada una de las opciones disponibles, deseando tomar la mejor decisión. Sin embargo, entre las opciones había una protagonista femenina que permitía realizar una cantidad sorprendente de ajustes y personalizaciones. Sin pensarlo demasiado, la eligió, sintiéndose emocionada de poder personalizar cada detalle. En la configuración de su personaje decidió subir el nivel de encanto al máximo, pensando que sería interesante ver cómo todos en el juego se sentirían irresistiblemente atraídos hacia ella. Justo cuando estaba a punto de iniciar, una ventana de emergencia apareció en la pantalla, advirtiéndole que esos ajustes tan extremos podrían interferir con la fluidez y el realismo del juego. Aún así, ella decidió ignorar la advertencia y continuar con el juego. Con una mezcla de expectativas y una pizca de nerviosismo, comenzó su partida en El Jardín de los Románticos, lista para vivir una aventura romántica como nunca antes había imaginado. Al abrir los ojos, Rosetta Gaetani se encontró a sí misma echada en su cama, envuelta en la suave tela de sus sábanas y rodeada por el ambiente elegante de su habitación. Se quedó un momento allí, parpadeando, tratando de asimilar que ahora era Rosetta, condesa en un mundo completamente distinto al suyo. Emocionada, se incorporó y se puso de pie rápidamente. No podía evitar sentir una mezcla de sorpresa y fascinación al darse cuenta de que realmente se sentía parte de ese lugar. Con pasos ligeros, caminó hacia el gran espejo que adornaba una esquina de la habitación. Al mirarse, quedó completamente embelesada por su propia imagen. Su reflejo le devolvía la mirada de una mujer extraordinariamente bella, de una hermosura que parecía salida de un cuento. Aún no podía creer que ahora era la famosa condesa abandonada, y mucho menos que se veía así de deslumbrante. Los gráficos del juego resultaban tan detallados y realistas que le costaba pensar que todo esto no era más que tecnología de punta. Parecía haber tomado realmente posesión del cuerpo de aquella noble, sintiendo cada detalle como propio. Mientras se perdía en su reflejo, un grupo de criadas se acercó rápidamente, anunciando que todo estaba listo para que pudiera lavarse la cara y cambiarse de ropa. Sin embargo, en el apuro, una de las criadas tropezó de repente y, sin querer, derramó el tazón lleno de agua directamente sobre la cara de Rosetta. Sorprendida y aún aturdida por el golpe del agua, apenas pudo reaccionar. Las criadas, en lugar de ayudarla de inmediato, comenzaron a reír entre murmullos, disculpándose entre risas y excusas de que se habían tropezado sin querer. Tosiendo ligeramente mientras intentaba secarse, Rosetta comenzó a preguntarse qué había configurado en el juego para que las criadas la ignoraran. Apenas había comenzado su experiencia y ya la estaban atacando sin razón aparente. Pero en ese instante, algo inesperado ocurrió. Las criadas, que hasta ese momento habían reído, quedaron de pronto en silencio absoluto. Poco a poco, sus expresiones cambiaron. Una tras otra, empezaron a mirarla con asombro, como si hubieran visto algo fuera de este mundo. Se quedaron embelesadas, completamente hipnotizadas por la belleza de su señora. Desconcertada, Rosetta les preguntó con voz titubeante qué les pasaba, por qué la miraban así, tan intensamente. Sin dudar, las criadas se acercaron y empezaron a disculparse profundamente por lo sucedido, afirmando entre susurros llenos de admiración que jamás debieron hacerle eso, que su belleza era inigualable y que no podían apartar los ojos de ella. Rosetta, todavía sin entender del todo, los miraba perpleja. Las criadas no dejaban de elogiarla, describiéndola como la mujer más hermosa que habían visto. Sin poder creer lo que estaba ocurriendo, Rosetta trataba de procesar la situación.
Todo parecía indicar que ahora era la famosa condesa abandonada, pero aún así, algo no cuadraba. Finalmente comprendió que su decisión de elevar el nivel de encanto al máximo había hecho efecto, y que eso explicaba por qué todas las criadas, sin excepción, parecían completamente enamoradas de ella. Más tarde, cuando Rosetta salió de la mansión, se encontró con un mundo que parecía haberse detenido solo para admirarla. Apenas dio unos pasos hacia la entrada, comenzó a notar cómo todos a su alrededor parecían voltear, con miradas de asombro que la seguían de cerca. La gente la elogiaba abiertamente, como si estuvieran completamente enamorados de su belleza. Incluso algunos se detenían en medio de sus actividades para mirarla. Rosetta se sintió fascinada por la atención. Esto es realmente muy divertido, pensó para sí misma, disfrutando del poder inesperado que su encanto parecía tener sobre los demás. Cada persona reaccionaba de una manera diferente. Unos la observaban con sorpresa, otros con una devoción que resultaba casi cómica. Rosetta podía notar cómo con solo cruzar miradas, aquellos desconocidos quedaban hipnotizados, atrapados por una especie de flechazo instantáneo que los dejaba sin aliento. Era una experiencia totalmente nueva para ella, algo que jamás había vivido antes de llegar a este mundo virtual. El magnetismo que parecía emanar de ella la hacía sentir como una auténtica princesa de cuento, algo que la emocionaba más de lo que esperaba. De repente, una voz a su lado interrumpió sus pensamientos. Era uno de los sirvientes de la casa, quien le informaba con respeto que su prometido, el conde de Doral, acababa de llegar. Al escucharlo, Rosetta recordó que la protagonista tenía un prometido en la historia, alguien que siempre la había tratado con frialdad y que, según sus recuerdos, era bastante indiferente hacia ella. Con una sonrisa astuta y un brillo de diversión en los ojos, Rosetta exclamó con entusiasmo que irá a verlo. Mientras tanto, el conde de Doral caminaba en círculos cerca de la entrada, susurrando para sí mismo. No podía soportar la idea de casarse con Rosetta, y en su mente repetía que jamás querría pasar su vida junto a una mujer tan sombría y distante como ella. Con un suspiro resignado empezó a pensar en las palabras adecuadas para decirle que no deseaba continuar con el compromiso. Practicaba en voz baja, buscando una manera sutil de rechazarla sin causar demasiado alboroto o incomodidad. Sin embargo, Rosetta apareció justo en ese momento, interrumpiendo sus pensamientos. Con una expresión divertida y un toque de picardía en los ojos, ella le preguntó qué era eso tan difícil de decir. El conde de Doral, al cruzar miradas con ella y ver su expresión enigmática y penetrante, se sintió completamente desarmado. Sin poder controlar sus palabras, comenzó a decir que la amaba profundamente, que estaba perdidamente enamorado de ella y que su belleza era incomparable. Sin darse cuenta, empezó a colmarla de elogios y halagos, perdiendo toda intención de rechazarla. Rosetta, encantada, esbozó una sonrisa radiante mientras disfrutaba de la escena. Le resultaba increíblemente fácil conseguir que el prometido indiferente de la antigua Rosetta cayera rendido a sus pies. Sintiéndose triunfante, le respondió con voz suave que estaba cansada y que por esa vez prefería que él se marchara y regresara otro día. Al mismo tiempo, en su mente se cuestionaba el futuro de su relación, considerando que tenía otros posibles protagonistas en el juego y que su atención no estaría en él por mucho tiempo. Al escuchar su respuesta, el conde de Doral no pudo evitar sonrojarse, como si su frialdad inicial se hubiera disuelto por completo. Aunque apenas había pasado un momento con ella, se encontró dispuesto a aceptar todo lo que ella dijera, totalmente embelesado. Más tarde, la protagonista se encontraba en su habitación, recostada sobre la cama, tratando de descansar tras las emociones intensas del día. Sentía que el juego era increíblemente realista, desde los detalles de la mansión hasta las emociones que experimentaba, y decidió que sería mejor dormir y comenzar de nuevo mañana, tal vez con más calma. Mientras acomodaba la cabeza en la almohada, se preguntaba cómo se hará para cerrar sesión y salir del juego, pero de pronto sintió una fuerte necesidad de beber agua, como si la sed hubiera aparecido de golpe. Justo en ese momento, cuando estaba a punto de quedarse dormida, un extraño sonido la sobresaltó. Empezó a escuchar susurros y ligeros parpadeos de luz en la habitación, lo que la llevó a abrir los ojos lentamente, con cierta desconfianza. Frente a ella, en la tenue luz de la estancia, se encontró con una escena desconcertante. Las criadas y los mayordomos estaban allí,
observándola fijamente con ojos casi vidriosos, como si estuvieran hipnotizados, completamente embelesados por su presencia. Sus expresiones reflejaban una mezcla de asombro y devoción, y algunos hasta parecían sonrojarse mientras la miraban sin parpadear. Al darse cuenta de que todos la miraban fijamente, la protagonista comenzó a inquietarse, sintiendo una extraña mezcla de nervios y miedo. Aquellas personas parecían casi como zombies, incapaces de apartar los ojos de ella, como si su belleza los hubiera atrapado en un trance del que no podían escapar. No comprendía qué estaba ocurriendo y cada vez más alarmada, se preguntaba qué hacían todos allí y por qué la miraban de esa forma tan inusual y obsesiva. Sin embargo, los hombres y las criadas no se detenían, seguían avanzando lentamente hacia ella con sus rostros iluminados por una adoración casi irreal, acercándose cada vez más y lanzándole adulaciones que parecían interminables. La protagonista sintió como su corazón empezaba a latir con fuerza y un miedo creciente la impulsó a levantarse de golpe. Con el cuerpo tembloroso y los nervios a flor de piel, se levantó rápidamente y, sin pensarlo dos veces, salió corriendo de la habitación. Detrás de ella, los sirvientes la seguían. Sus pasos resonaban en los pasillos mientras ella les gritaba que se detuvieran, que se alejaran, que dejaran de perseguirla. Sus palabras, sin embargo, parecían no hacer efecto en ellos, que seguían avanzando con miradas de fervor. En su huida desesperada, al doblar una esquina, vio a un hombre de pie, y se percató de que llevaba una espada, algo que le causó una mezcla de confusión y alarma. Al fijarse bien, reconoció al hombre. Era su prometido, el mismo que había visto más temprano en el día. ¿Por qué está aquí y con una espada?, se preguntó mientras continuaba corriendo, sin saber bien qué hacer. Pero antes de que pudiera procesarlo del todo, ocurrió algo totalmente inesperado. El prometido levantó su espada y con una expresión de furia y determinación comenzó a atacar a los sirvientes que la perseguían, eliminándolos sin vacilar. Mientras los atacaba, exclamaba con voz fuerte y apasionada que ella era su mujer y que nadie debía atreverse a tocarla ni siquiera con una mirada. La protagonista sentía cómo el miedo crecía en su interior, su cuerpo temblaba y su mente parecía atrapada en un torbellino de pensamientos confusos. No podía procesar del todo lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos. La mezcla de miradas intensas, la devoción exagerada y el ataque inesperado de su supuesto prometido. Todo aquello superaba cualquier lógica, era una pesadilla de la que deseaba escapar cuanto antes. Impulsada por el terror y usando las últimas reservas de fuerza que le quedaban, logró huir de aquella escena surrealista. La adrenalina corría por sus venas, pero su mente seguía siendo un caos, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. No lograba entender si todo aquello era un error del juego o algo más siniestro. Justo en ese instante, una voz firme rompió la tensión del momento, asegurándole que la llevará a un lugar seguro. La protagonista sintió un pequeño alivio cuando vio que un hombre desconocido se acercaba con calma, sugiriendo con un leve susurro que lo siguiera sin preguntar demasiado. Mientras caminaban, la protagonista se debatía entre la desconfianza y la esperanza, cuestionándose quién era realmente ese tipo y si podría ser por fin alguien cuerdo en esa mansión de locos. La protagonista no pudo evitar mirarlo de reojo, con cautela. En su mente, se preguntaba si esta persona sería la única en todo el lugar que parecía, al menos en apariencia, normal. Siguieron avanzando hasta salir de la mansión y adentrarse en un sendero oscuro que los condujo hasta un rincón apartado en el bosque. Allí, rodeados de árboles y lejos de la agitación de la mansión, la protagonista empezó a relajarse, agradeciendo que al fin parecía haber encontrado algo de normalidad. Pero de pronto, el hombre rompió el silencio al abrazarla sin previo aviso, y con una fuerza que la dejó sin palabras. Entre susurros, repetía que estaba aliviado, que por fin estaba con ella. Antes de que pudiera siquiera reaccionar, el hombre la sujetó con fuerza y en un giro inesperado, se lanzó junto a ella por el borde de un acantilado. En el aire, la protagonista apenas tuvo tiempo de estirar la mano en un acto desesperado, esperando que alguien de alguna forma la salvara de esa caída. Un estruendo se oyó en todo el valle cuando finalmente cayeron. La protagonista logró sobrevivir y, tras unos momentos de confusión, emergió de un arroyo con el agua goteando y el cuerpo adolorido. Se encontraba asustada, agitada y cubierta de lodo, pero el desconcierto y el pánico la dominaban por completo.
Mirando a su alrededor, intentaba procesar lo sucedido mientras se decía a sí misma, casi sin voz, que todos en ese mundo estaban completamente locos. Sin saber qué hacer, comenzó a gritar desesperada hacia el cielo, mirando una luna roja que brillaba intensamente, exclamando: cerrar sesión, cerrar sesión. Sin embargo, no funcionaba. No importaba cuánto lo intentara, las palabras parecían no tener efecto alguno. El pánico aumentaba con cada intento fallido y una idea escalofriante empezó a cruzar su mente. Finalmente, como un destello de claridad en medio de la desesperación, se dio cuenta de la realidad que la rodeaba. ¿Cómo terminé poseyendo el cuerpo de esta mujer?, pensó, su voz temblorosa y sus pensamientos enredados. No comprendía lo que había pasado ni cómo había llegado hasta allí, pero en ese instante, una cosa le quedaba clara. A partir de ese momento, el destino de esa mujer sería también el suyo. Cuando la protagonista finalmente recobró la calma y volvió a su casa, la situación ya había sido controlada por los caballeros de la familia Gaetani. La mansión estaba en un silencio inquietante y solo el ocasional movimiento de los guardias rompía esa calma tensa que reinaba tras el incidente. Para su sorpresa, todos los sirvientes que habían entrado en su habitación durante la noche fueron reemplazados a primera hora del día siguiente sin ninguna explicación clara. Su padre, el conde Gaetani, la mandó a llamar de inmediato, aludiendo al accidente que había ocurrido. Aunque el tono del mensaje era formal, la protagonista no podía evitar sentir un leve escalofrío. A pesar de ser la única familia que le quedaba, él siempre había mostrado hacia ella una actitud fría y distante. En su mente, se preguntaba qué reacción tendría su padre ahora, si sería diferente o, como siempre, indiferente a su bienestar. El conde Gaetani, con su mirada gélida y altiva, la observó desde el otro lado de la sala y después de un silencio incómodo, exclamó que estaba feliz de verla viva. Aunque esas palabras deberían haber sido de alivio, la protagonista sintió que la frialdad en sus ojos contrastaba con lo que decía. Por su parte, el conde parecía extrañamente cautivado, notando cómo la apariencia de su hija había cambiado desde el día anterior. Era como si la encontrara distinta, de una forma que él mismo no podía comprender del todo. De pronto, sin previo aviso, él le tomó el mentón, examinándola con una mirada casi hipnotizada. Aparentemente bajo un hechizo invisible, empezó a disculparse, algo que jamás había hecho antes. La protagonista, aún confusa, solo atinó a preguntarse internamente si su padre había perdido la cordura o si su encanto al máximo realmente había surtido efecto desde el día anterior, provocando un cambio tan drástico en él. Sin embargo, en un brusco cambio de actitud, el conde se dio media vuelta, todavía en un tono frío y autoritario, y le indicó que no deseaba que algo como lo de la noche anterior se repitiera. Entonces, le anunció que debía vivir en la torre de la familia, una decisión que la dejó perpleja. Rosetta, desconcertada, lo miraba intentando descifrar el motivo, pero en el fondo comenzaba a entender que su padre planeaba encerrarla. En un arrebato de frustración, ella le preguntó con furia cuánto tiempo esperaba que permaneciera en la torre, aunque ya intuía que su intención era aislarla indefinidamente. Sin embargo, lo que ocurrió después la dejó completamente anonadada. Sin decir más, el conde la abrazó con fuerza, susurrándole al oído que quería que se quedara a su lado para siempre, como si la posibilidad de perderla lo aterrara. La protagonista estaba en shock. Su mente apenas podía procesar lo que estaba ocurriendo. Sentía la piel de gallina mientras miraba al techo, tratando de mantenerse firme. Todo aquello le parecía grotesco y repugnante, tanto que comenzó a sospechar que su encanto al máximo estaba haciendo estragos en la mente de su propio padre, igual que en el resto. Mientras la seguía abrazando, el conde no paraba de ofrecerle palabras de consuelo y le rogaba que comprendiera su miedo, como si de pronto la viera como alguien indispensable para su vida. Tras un silencio tenso, con una expresión casi amorosa, él acarició la mejilla de Rosetta, susurrándole que la amaba y que siempre la había querido, como si quisiera aferrarse a esa sensación de devoción sin saber por qué. La protagonista se quedó completamente perpleja, con el corazón latiendo rápido mientras intentaba procesar la situación. En ese instante, casi como un destello de claridad en medio del caos, recordó su vida anterior, su relación con su padre y el tipo de vida que había llevado entonces. Una ola de emociones intensas y contradictorias se apoderó de ella, y casi por instinto se apartó rápidamente del abrazo, tratando de mantener la distancia.
Con voz temblorosa y algo asustada, intentó ganar tiempo, tartamudeando mientras le decía a su padre que lo pensaría un poco antes de tomar cualquier decisión. Sin esperar respuesta, se dio media vuelta y con pasos apresurados comenzó a alejarse de ese lugar lo más rápido que podía, sintiendo la necesidad de escapar de la presencia sofocante de su padre. Una vez en su habitación, se dejó caer, respirando agitada mientras intentaba tranquilizarse. Su mente estaba en un torbellino de pensamientos, cuestionándose cómo podría soportar vivir toda su vida encerrada en una torre. Tiene que haber algo que pueda hacer, se dijo en voz baja, intentando calmarse. Si te gusta lo que estás escuchando, no olvides suscribirte a mi canal para más narraciones y activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio nuevo. Entonces, de repente, una idea surgió en su mente. Si realmente estaba poseída en el mundo del juego de Jardín de los Románticos, tal vez su única opción era cumplir el objetivo del juego. Quizás, si lograba capturar al protagonista masculino como estaba previsto, podría llegar al final y así podría regresar al mundo real. Mientras trataba de darle forma a ese plan, escuchó unos ruidos en la puerta de su habitación, unos golpes suaves pero insistentes que la sacaron bruscamente de sus pensamientos. Se enderezó rápidamente, con el corazón acelerado y sintiendo una mezcla de temor y precaución. Decidió ponerse detrás de un probador grande para cubrirse mientras gritaba que ingresaran solo a su señal. Rosetta sabía que cualquier persona que la mirara a los ojos se veía irremediablemente hipnotizada y encantada, como si estuvieran bajo un hechizo, así que ahora quería probar algo diferente. Quería ver qué sucedería si alguien le hablaba sin mirarla directamente. Por eso, ordenó al sirviente que entrara y le informara de todo lo necesario mientras ella permanecía oculta detrás del vestidor, observándolo en silencio. El sirviente entró con respeto y, tras una inclinación, le informó sobre un banquete que se celebraría en el Palacio Imperial al día siguiente, preguntando si deseaba asistir al evento. La protagonista, que no tenía ni idea de lo que estaba hablando, le pidió que le diera más detalles. Él, con tono ceremonioso, le explicó que al día siguiente se celebrará el banquete imperial, un evento que no se había realizado en años y al que asistirían invitados de honor de todo el imperio. Según él, era una de las fiestas más importantes y esperadas en todo el reino. Una ocasión para conocer a la nobleza y a los personajes más influyentes. Rosetta permaneció en silencio, mordiéndose el labio mientras procesaba la información. Sabía que, si asistía, el banquete sería una oportunidad para intentar algo nuevo, pero no podía evitar cuestionarse si asistir en su estado actual, con ese extraño encanto que tenía, sería prudente. Sin poder decidirse aún, exclamó desde su posición que lo pensará, lo que fue suficiente para que el sirviente hiciera una reverencia y se retirara de la habitación en silencio. Al escuchar cómo el sirviente se alejaba por fin, la protagonista salió del vestidor, respirando profundamente para tranquilizarse. Observó en silencio la puerta cerrada y comprendió que su encanto no había surtido efecto en él, lo que le causaba una mezcla de alivio y desconcierto. Sabía muy bien que su habilidad solo funcionaba cuando alguien la miraba directamente a los ojos. Era como si, con una sola mirada, quedaran atrapados en un hechizo sutil pero poderoso, un efecto que aumentaba considerablemente cuando el contacto visual se sostenía, aunque solo fuera por unos segundos. Apretando los puños, recordó con claridad la forma en que los sirvientes se habían acercado a ella aquella noche. La intensidad en sus miradas había sido tan desconcertante que en medio del susto se había visto obligada a cerrar los ojos. Para su sorpresa, al no mirarlos, dejaron de acercarse con tanta insistencia, como si su poder perdiera efecto. Reflexionando sobre ello, decidió que debía tomar precauciones y a partir de ese momento cerraría con llave su puerta cada vez que se dispusiera a dormir, intentando así protegerse. Sin embargo, otro pensamiento la mantenía inquieta. Sabía que asistir al banquete imperial sería peligrosísimo con tantas personas alrededor, especialmente si alguien intentaba mirarla directamente a los ojos. Pero también era consciente de que la fiesta le ofrecía una oportunidad única, la posibilidad de encontrarse con alguno de los protagonistas masculinos, y esa podía ser la clave para completar el juego y, con suerte, regresar a su mundo. De pronto, un golpe fuerte y repentino en la puerta la sacó de sus pensamientos. Alguien llamaba insistentemente desde el otro lado, y no tuvo que esforzarse mucho para reconocer la voz de su padre.
Sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo y sin querer se estremeció. A pesar del miedo, intentó concentrarse, pero la insistencia y la fuerza con la que él golpeaba la puerta la dejaron paralizada, incapaz de entender aquella actitud extraña y cada vez más inquietante. Los golpes continuaron, incesantes, haciéndola temblar de pies a cabeza mientras sus pensamientos se desmoronaban en un remolino de pánico. Antes de darse cuenta, se había desplomado al suelo, incapaz de soportar el terror que le provocaba. Con la respiración entrecortada y el frío sudor empapándole la frente, solo pudo repetirse una y otra vez que necesitaba escapar, que tenía que encontrar la manera de huir de esa casa llena de personas que parecían haber perdido la razón. No había otra opción. Incluso si asistir al banquete era peligroso, tenía que ir. Era su única oportunidad. Sabía que allí tendría la posibilidad de esconderse temporalmente y, con un poco de suerte, establecer contacto con uno de los protagonistas masculinos. Al día siguiente, en el lujoso banquete imperial, las damas de alta sociedad conversaban y reían, disfrutando de la opulencia del evento. Entre ellas, un grupo de mujeres de alcurnia cuchicheaba en voz baja, comentando que el invitado de honor del banquete era alguien muy especial, aunque no habían logrado ver de quién se trataba. Fue en ese preciso momento cuando un hombre con voz clara y potente anunció la llegada de la señorita Gaetani. En cuanto su nombre resonó en el salón, muchas de las damas la miraron con desprecio, lanzándole insultos en susurros, maldiciendo su presencia en un evento tan prestigioso como ese. Pero la protagonista, decidida y firme, avanzó sin detenerse, aunque tapándose la cara cuidadosamente con ambas manos, evitando a toda costa el contacto visual con los demás. Mientras caminaba entre la multitud, sin embargo, se dio cuenta de que no sabía hacia dónde dirigirse. Necesitaba orientarse, así que, con algo de recelo, decidió alzar la vista lo suficiente como para buscar entre los invitados. Recordaba que antes de entrar en el juego, había visto los perfiles de los protagonistas y estaba convencida de que uno de ellos debía estar presente en el banquete, especialmente siendo un evento tan importante. De repente, a lo lejos, entre un grupo de jóvenes damas que parecían rodearlo y reírse con él, divisó a un hombre. Inmediatamente reconoció quién era. Aquel hombre, con su porte elegante y sus ojos de un celeste claro como el agua, no podía ser otro que Eugen Linus Lortinch, el príncipe heredero. Al verlo, la protagonista sintió cómo sus mejillas se calentaban, ruborizándose levemente. No podía evitar admitir que el príncipe era ridículamente guapo, y por un momento se quedó inmóvil, observándolo mientras intentaba reunir la valentía necesaria para acercarse a él. Era el único heredero legítimo del vasto imperio, una figura reconocida y casi venerada por su apariencia agraciada y sus habilidades excepcionales, atributos que parecían regalos de los mismos dioses. A ojos de todos, él era el monarca perfecto, un hombre que, además de poseer cualidades admirables, monopolizaba el afecto y la atención de las mujeres en todo el imperio, algo que, evidentemente, disfrutaba demasiado, pero en realidad, él era también del tipo que disfrutaba el juego con las mujeres, y eso dejaba a la protagonista en una situación incómoda. No estaba del todo segura de cómo acercarse a alguien como él, alguien tan inaccesible y al mismo tiempo tan encantadoramente peligroso. Mientras reflexionaba, una voz femenina la llamó, sacándola bruscamente de sus pensamientos y provocando que diera un pequeño respingo. Se trataba de un grupo de damas que se acercaron con una sonrisa peculiar, esa mezcla de amabilidad y desprecio que solo se observa en los eventos de la alta sociedad. Las mujeres avanzaron hacia ella con evidente intención de juzgarla. La protagonista respondió a su saludo de manera cordial, aunque evitando mirarlas directamente, mientras se preguntaba quiénes serían esas mujeres y si, por casualidad, serían conocidas de la verdadera dueña del cuerpo que ahora ocupaba. Como si confirmaran sus sospechas, las damas no tardaron en comenzar a burlarse de ella, lanzando comentarios ofensivos en un tono apenas disimulado por la etiqueta. Parecía que cada palabra tenía el único propósito de hacerla sentir inferior y las bromas se sucedían una tras otra. A pesar de ello, la protagonista mantenía el rostro cubierto, tratando de evitar cualquier contacto visual que pudiera activar su encantamiento. Sin embargo, una de las damas, en un gesto atrevido, usó su abanico para levantarle el mentón, obligándola a mirarla. Con voz autoritaria, le exigió que la mirara a los ojos mientras le hablaba, en un intento por demostrar su aparente superioridad.
Pero al encontrar la mirada de la protagonista, algo en sus ojos cambió, y de inmediato, la dama quedó hipnotizada por aquella belleza enigmática. La protagonista sostuvo aquella mirada hipnotizada, y con una voz tranquila, les preguntó de qué estaban hablando, como si apenas hubiera notado sus provocaciones. Ante esto, las damas, atrapadas en un trance de fascinación, comenzaron a lanzarle cumplidos y palabras aduladoras, exaltando su hermosura como si estuvieran frente a una diosa. No parecían poder detenerse. Cada palabra de halago superaba a la anterior hasta que sus gestos denotaron una admiración casi devota, como si su presencia las embelesara de forma absoluta. Entonces, un hombre que estaba de pie cerca notó la situación. Intrigado por el inusual comportamiento de las damas, giró la cabeza para ver a quién estaban adulando, y al cruzar la mirada con la protagonista, algo cambió en su expresión. Casi sin pensarlo, se acercó a ella y con una emoción profunda y repentina la envolvió en un abrazo, exclamando que la amaba como si estuviera bajo el mismo hechizo. La protagonista, sorprendida e incómoda, lo empujó con fuerza, ordenándole que se apartara y le pidió que no se acercara a ella. Pero, antes de que pudiera alejarse, una de las damas, celosa de la atención que aquel hombre le había dado, la tomó de los hombros y en un gesto impulsivo le plantó un beso, susurrándole con voz posesiva que debía mirarla solo a ella y no a él. El ambiente pronto se volvió un caos. Entre murmullos y miradas intrigadas, los sonidos de peleas y empujones llenaron el salón mientras las damas competían por la atención de la protagonista. La situación estaba a punto de salirse de control cuando, de repente, una voz potente y autoritaria irrumpió en la escena. «¡Basta ya! ¿Qué creen que están haciendo en el salón del banquete?», exclamó, captando de inmediato la atención de todos los presentes. La protagonista sintió cómo su corazón latía con fuerza al reconocer la voz que había intervenido. Al levantar la vista, se encontró con el príncipe heredero, quien había llegado justo a tiempo para detener el alboroto. Las damas, ahora conscientes de su presencia, palidecieron y comenzaron a disculparse apresuradamente ante él, inclinándose y murmurando excusas a toda prisa. Ella, sin embargo, sintió un nudo en la garganta y un leve mareo. La situación había escalado de forma tan inesperada que apenas podía procesar lo ocurrido. Solo pudo observar al príncipe, quien había intercedido, y no podía negar el peso de su presencia. El príncipe dibujó una sonrisa suave en sus labios y con un gesto elegante pidió permiso para que ambos pudieran salir un momento y recuperar el aliento lejos del tumulto del salón. Su tono era tan amable como firme, y el ambiente se relajó apenas él habló, como si su presencia apaciguara cualquier incomodidad. Una vez que estuvieron fuera, el príncipe se disculpó con la protagonista, lamentando haberla hecho salir de forma tan precipitada. Ella, aún algo abrumada, le dio las gracias en un susurro, con una voz apenas audible, como si sus palabras no quisieran perturbar el momento de calma que compartían en ese espacio más íntimo. Su cabeza seguía dándole vueltas. Todo el caos que había causado aún la dejaba desorientada, y no podía evitar pensar en lo que habría pasado si el príncipe no hubiera intervenido a tiempo. Era evidente que, de no haber sido por él, la situación habría sido un auténtico desastre. Mientras lo seguía, sentía que su mente estaba en otro lugar, aturdida, pero consciente de que estaba en una situación peculiarmente peligrosa. Después de todo, no era cualquier hombre el que la había llevado a un lugar apartado, era el príncipe heredero, el mismo al que conocían por sus aires de libertino y por el encanto que tenía sobre las damas del imperio. Recordaba bien cómo aquellas personas que solían odiarla se habían vuelto dóciles y enamoradas tras caer bajo el hechizo de su encanto. Sin embargo, no podía creer que estuviera en un lugar tan solitario con alguien que sabía que no era precisamente inofensivo. Un escalofrío le recorrió la espalda y por un momento pensó que debería escapar de allí, alejarse lo más posible de él. Pero algo la detuvo. Había algo en esa situación que la hacía dudar. Sabía que esta era una oportunidad, una de esas pocas chances que esperaba para cumplir su objetivo. Seguía pensando, con un dejo de nerviosismo, que quizás el príncipe heredero también terminaría cayendo bajo el hechizo de su encanto. Para su sorpresa, el príncipe la observaba en silencio, su mirada fija en ella como si intentara descifrarla. Rosetta no pudo evitar sentirse un poco desconcertada, pero también intrigada. Sus ojos parecían analizarla sin dejarse llevar por el deslumbramiento que ella usualmente provocaba. Entonces, como si fuera lo más natural del mundo,
El príncipe tomó delicadamente la mano de la protagonista y con una leve inclinación de su cabeza le preguntó si le concedería el honor de su primer baile de la noche. Su propuesta la tomó completamente desprevenida y Rosetta comenzó a tartamudear en respuesta, intentando decirle que no era muy buena bailando. Recordaba que hasta hacía poco tiempo era una simple oficinista sin ninguna experiencia en la alta sociedad y menos aún en el refinado arte del baile. El príncipe, sin embargo, respondió con una sonrisa traviesa y le hizo una propuesta que casi la hizo perder el equilibrio. Le sugirió con un tono juguetón que se subiera encima de sus pies para guiarla. Sorprendida, Rosetta intentó concentrarse y empezó a moverse con torpeza, tratando de seguir el ritmo, aunque en un momento de descuido terminó pisándole el pie. El príncipe no pareció molestarse en absoluto. En lugar de eso, le susurró en un tono apaciguador que se relajara, que no se preocupara tanto y que recordara que, en ese momento, solo estaban ellos dos allí, lejos de cualquier mirada o juicio. Rosetta, a pesar de su vergüenza, sintió cómo sus mejillas se encendían y una ligera confusión empezó a apoderarse de ella. No entendía nada de lo que estaba ocurriendo, ni por qué la situación le parecía tan extrañamente íntima. No dejaba de preguntarse si su encanto estaba funcionando sobre el príncipe de alguna manera, aunque tenía la extraña sensación de que su reacción era distinta a la de los demás. Sin apartar la mirada de él, Rosetta intentó convencerse de que no importaba si él estaba interesado en ella o no. Aunque tuviera su encanto al máximo, parecía que él no caía fácilmente en sus efectos, lo que la dejaba en un estado de intriga que jamás había sentido. De repente, el príncipe le lanzó una mirada fría, casi calculadora, que hizo que la protagonista se estremeciera de pies a cabeza. El susto fue tal que ella sintió un escalofrío recorriéndole la espalda y no pudo evitar pensar que lo mejor sería apartar la vista de él antes de que esa mirada la dejara completamente paralizada. De repente, el príncipe cambió su expresión y con un aire teatral se llevó una mano al pecho. Fingiendo cierta emotividad, le comentó que, aunque tal vez ella estuviera interesada en posar en su pecho, debería resistir la tentación de hacerlo. La protagonista, aún sorprendida, intentó disculparse, balbuceando algo sobre que no tenía intención alguna de acercarse de ese modo. Sus palabras sonaban algo confusas, pero no podía evitar sentirse un poco ofendida. El príncipe, como si fuera una especie de juego, le guiñó un ojo y esbozó una sonrisa, como si en realidad estuviera jugando con ella. Rosetta lo miró con detenimiento, intentando descifrar si estaba hablando en serio o si todo esto no era más que una broma pesada que él estaba disfrutando en su totalidad. Con un tono de voz más suave, casi en un susurro, el príncipe le confesó que la había visto en aprietos antes y que simplemente no pudo evitar intervenir para sacarla de ahí y llevarla a un lugar más seguro. Añadió, como si fuera un secreto entre ellos, que no debía preocuparse, que no hará nada que pudiera avergonzarla. Rosetta, aún sin saber bien qué pensar, lo observaba en silencio, asintiendo con la cabeza sin encontrar palabras adecuadas. Sin embargo, en ese instante la música llegó a su fin y ya no podían seguir bailando, lo que llevó al príncipe a preguntarle su nombre con una cortesía que parecía de otra época. Rosetta lo escuchó en silencio y aunque por un momento pensó en responder, en cuanto terminó la melodía se apartó de él, alejándose lo más rápido que pudo sin ni siquiera mirar hacia atrás. Desde la distancia, el príncipe la observaba con una expresión indescifrable, su mirada fría, y esbozaba una sonrisa que parecía tener un toque de malicia. Mientras tanto, la protagonista se encontraba apresurando el paso, recorriendo el lugar sin mirar atrás, cuestionándose a sí misma por qué su encanto no parecía surtir efecto en él. Se convenció de que debía ser porque el príncipe era un libertino y por ende, alguien muy difícil de impresionar. Los recuerdos de la mirada que él le había lanzado regresaron a su mente, y poco a poco empezó a darse cuenta de que no la había mirado como si estuviera enamorado ni deslumbrado, sino más bien como alguien que observa y evalúa a su presa. Era una expresión inquietante, y Rosetta no pudo evitar la sensación de que quizás debía mantenerse alerta y pensar mejor en cómo interactuar con él en el futuro. De pronto, mientras caminaba, notó que varias personas estaban reunidas en un rincón apartado del salón, y eso captó su atención. Sin hacer ruido, se acercó un poco para escuchar la conversación desde una distancia segura. Allí,
Un hombre de aspecto serio y voz firme se dirigía a otro con respeto, pidiéndole que se dignara a conocer a las damas presentes en el banquete. La voz del otro hombre sonaba irritada mientras respondía que, en su opinión, asistir al evento ya era un esfuerzo más que suficiente. El hombre, quien parecía ser alguien de alto rango, giró y lanzó una mirada fulminante a su sirviente, exclamando con indignación que, al parecer, ahora sus propios sirvientes creían saber más que él. Rosetta, escondida tras una columna, reconoció a ese hombre de inmediato. Su porte rígido y la dureza en su rostro la hicieron recordar que estaba frente a Arnold Wassenberg. Mientras lo miraba desde lejos, su mente le trajo los detalles que conocía sobre él. Wassenberg era el dueño de un feudo inmensamente próspero, conocido por acumular más riquezas que cualquier otro en el imperio. Un duque de carácter misántropo, alguien que solo parecía amar el dinero y a quien no le importaban ni las personas ni los eventos sociales. Aquel hombre, sin embargo, era uno de los protagonistas masculinos que ella había conocido, y de alguna manera su presencia en el banquete le daba un nuevo giro a la noche. Observándolo de reojo, la protagonista se preguntaba cómo aquel hombre, con su conocido desdén hacia los eventos sociales, había decidido asistir al banquete esa noche. No esperaba verlo allí, rodeado de personas que parecían apenas rozar la periferia de su interés. Uno de los sirvientes, quizás queriendo llamar la atención de su señor, se le acercó para comentar que últimamente había muchos rumores sobre él. Con voz cautelosa, el sirviente mencionó que era justamente por esos rumores que Arnold no había mostrado interés en comprometerse con ninguna mujer. Sin tapujos, añadió que muchos decían que las mujeres le provocaban repulsión, que solo parecía interesarse en la compañía de otros hombres. Sin embargo, Arnold no respondió de inmediato. En lugar de palabras, hizo un movimiento rápido y, sin darle tiempo al sirviente a reaccionar, lo tomó con fuerza por el cuello. La protagonista, que observaba la escena desde su escondite, sintió que el corazón le dio un vuelco al ver aquella reacción tan inesperada. No pudo evitar sorprenderse y contener la respiración mientras intentaba descifrar las intenciones de aquel hombre. Arnold, con voz gélida y mirada penetrante, le dijo al sirviente que en cierta medida tenía algo de razón. Con su tono firme y controlado, dejaba claro que no le temía a sus propias palabras. El sirviente, notando el error en su comentario, comenzó a disculparse nerviosamente, rogando a su señor que lo perdonara por haberse atrevido a hablar de ese modo. Pero Arnold no aflojaba su agarre. Con una sonrisa helada en los labios, lo llevó hacia el borde del balcón y, como si fuera una advertencia calculada, le susurró que al menos, de esa manera, podía acercarse a los hombres. Finalmente, soltó al hombre, dejándolo caer. Otro sirviente, al ver la escena, gritó desesperadamente que Arnold debía detenerse, que no continuara con aquel trato hacia su compañero. Arnold, con una indiferencia escalofriante, se dio media vuelta y, sin mirarlo, proclamó que el asunto del matrimonio estaba cerrado y que él se encargará personalmente de cualquier decisión al respecto. La protagonista, escondida, no necesitaba más pruebas para convencerse de que Arnold era definitivamente uno de los protagonistas masculinos de la historia, aunque con una personalidad más temible de lo que hubiera imaginado. Mientras lo observaba, una mezcla de asombro y miedo la invadía. Se cuestionaba si realmente podría acercarse a él sin temer por su seguridad. ¿Cómo es posible que uno de los protagonistas masculinos tenga una personalidad tan oscura y aterradora? La sola idea de dirigirse a él le causaba escalofríos. Sin embargo, comprendía que no podía permitirse el lujo de quejarse. Necesitaba elegir a uno de ellos y ganarse su favor, encontrar la manera de conquistarlo y hacer que él se enamorara de ella. Esa era la única opción, y con determinación decidió que Arnold sería su objetivo. Reunió el valor suficiente y, casi como si fuera su destino, se dirigió hacia el jardín, donde él se encontraba completamente solo. De repente, un ligero sonido rompió el silencio y Arnold se giró bruscamente, frunciendo el ceño. Su expresión mostró un claro enojo mientras murmuraba maldiciones al aire, molesto por aquella interrupción inesperada. Sin embargo, cuando levantó la vista y descubrió a la protagonista, su rostro cambió por completo, y por un instante, sus ojos mostraron un leve destello de sorpresa. La protagonista, un poco intimidada pero determinada, dio un paso adelante y se disculpó por su intromisión, presentándose como Rosetta, la hija del conde Gaetani. Su voz intentaba mantener la serenidad, pero no podía evitar que su mirada se posara en Arnold con una mezcla de cautela y curiosidad.
Arnold, sin embargo, no mostró ni una pizca de cortesía. Simplemente la observaba en silencio, con una mirada fría y fija que parecía traspasarla como si intentara descifrar sus intenciones. Rosetta notó que su presencia no le causaba la menor impresión, y no pudo evitar sentirse incómoda bajo su gélida mirada. No entendía su actitud. Después de todo, aunque él fuera un misántropo, suponía que el encanto que poseía tendría algún efecto en él. A pesar de su incomodidad, Arnold continuaba mirándola como si fuera una molestia insignificante, e incluso emitió un ligero chasquido de lengua, dejando clara su irritación. Rosetta apenas podía comprender qué estaba ocurriendo. Se encontraba frente a uno de los protagonistas masculinos de la historia, y la frialdad con la que la trataba parecía contradecir toda lógica. Sin embargo, decidió no dejar pasar la ocasión y, con renovada determinación, se acercó más a él, lanzando elogios y halagos con la esperanza de ganar su interés. Para su sorpresa, Arnold retiró rápidamente la mano, visiblemente molesto por su intento de acercamiento. Aún así, Rosetta no se dio por vencida. En un impulso atrevido, tomó el cuello de la camisa de Arnold y lo obligó a mirarla directamente a los ojos. Sus ojos rosados comenzaron a brillar, desplegando el encanto que, según creía, sería irresistible para cualquier hombre, especialmente para alguien tan importante en su historia. No obstante, Arnold pareció inmunizado contra el hechizo. En un arrebato de ira, intentó empujarla con un golpe fuerte, exclamando que se había vuelto loca. El impacto hizo que Rosetta perdiera el equilibrio y cayera en la pileta cercana, empapándose por completo. Desde su posición, Arnold la observaba con una mezcla de desprecio y exasperación, como si contemplara algo que le resultaba completamente despreciable. Dándose la vuelta con desdén, Arnold soltó una última advertencia, exigiendo que no se atreviera a tocarlo de nuevo y diciendo que, si pretendía insistir, al menos debería hacerlo bien. Rosetta, desde la pileta, no lograba comprender por qué aquel protagonista masculino parecía detestarla con tanta intensidad. Tal vez me apresuré demasiado en tratar de conquistarlo. Mientras procesaba lo ocurrido, comenzó a cuestionarse si su habilidad para encantar a los demás realmente surtía efecto con los protagonistas de su historia. De pronto se dio cuenta de que tal vez su encanto tenía sus límites. De todos modos, si surgía algún problema, siempre tendría a otros protagonistas a quienes recurrir. Y después de todo, aún quedaba otro protagonista masculino que podría ser su objetivo. En ese momento, Rosetta escuchó el sonido de unos pasos aproximándose. Al girarse, vio a varias personas que, atraídas por el alboroto, se habían acercado para ver qué ocurría. Sin darse cuenta, las miradas de los curiosos se posaron en ella, y como un imán irresistible, quedaron hipnotizados, cautivados por su presencia. Sin perder tiempo, comenzaron a rodearla, y en su fascinación, extendieron sus manos para tocarla de distintas maneras, invadiendo su espacio, sin ningún reparo. Asustada por la repentina cercanía de aquella gente, Rosetta gritó, pidiéndoles que se detuvieran y rogando que la soltaran. La situación comenzaba a ser aterradora y su voz reflejaba una desesperación creciente. Justo en ese instante, una voz firme y autoritaria se alzó, exigiendo a los hombres que se alejaran de ella. Al voltear, Rosetta vio a un hombre que apuntaba su espada con precisión al cuello de uno de los agresores sin vacilar ni un segundo. La protagonista apenas podía dar crédito a lo que veía. Aquel hombre imponente y seguro era el capitán de los paladines, Roger Darkred. En su mente comenzó a hilar la situación. Finalmente estaba frente al último de los protagonistas masculinos, el que completaba la lista de personajes cruciales. Tu apoyo significa mucho para mí. No olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte el próximo video, que llegará muy pronto. Hasta la próxima.